Corría el año 1571. El corazón de Europa latía con temor. Desde el este, como un manto imparable, el Imperio Otomano se extendía por tierra y mar, devorando reinos, derribando murallas, sembrando el terror en costas cristianas. El sultán Solimán el Magnífico, y tras su muerte su hijo Selim II, habían convertido al Islam otomano en una fuerza imparable. Sus galeras surcaban el Mediterráneo como dueñas de sus aguas. Sus tropas invictas amenazaban con llevar el estandarte de la media luna hasta los muros de Roma. Las plazas cristianas caían una tras otra. Chipre, en manos de la Serenísima República de Venecia, había sido el último objetivo. La isla resistió, pero sus ciudades fueron finalmente aplastadas. La caída de Famagusta fue cruel. Sus defensores fueron ejecutados sin piedad. Sus muros teñidos de sangre. Europa temblaba. El Mediterráneo, cuna de imperios, civilizaciones y religiones, se había convertido en un campo de batalla. Las rutas comerciales eran asaltadas por piratas musulmanes. Los pueblos costeros vivían bajo la constante amenaza del saqueo y la esclavitud. Se hacía urgente una respuesta, una cruzada, una última esperanza. Fue entonces cuando el Papa Pío V, un dominico de mirada severa y alma incorruptible, asumió una tarea imposible: unir a los reinos cristianos bajo una misma bandera. Ni los teólogos, ni los políticos, ni siquiera los optimistas creían posible una coalición entre potencias enfrentadas como España, Venecia y Génova. Pero el miedo hizo lo que la diplomacia no había logrado en siglos. Así nació la Liga Santa, una alianza entre el Imperio Español de Felipe II, la Serenísima República de Venecia, los estados pontificios, los caballeros de Malta y otras pequeñas potencias del Mediterráneo. El mando supremo recayó en don Juan de Austria, hijo ilegítimo del emperador Carlos V y hermano del rey Felipe II. Con tan solo 24 años, pero con una astucia militar y un carisma desbordante, don Juan aceptó el encargo como un llamado divino. A su lado se hallaban veteranos de 1000 batallas: Sebastián Veniero por los venecianos, Marcantonio Colonna por los papales, Gianandrea Doria por los genoveses. La flota cristiana se organizó rápidamente. Más de 200 galeras, 50.000 hombres, entre marinos, soldados y remeros. Muchos eran convictos, otros voluntarios. Todos sabían que se dirigían al corazón de la tormenta. El 16 de septiembre de 1571, la Santa Liga partió de Mesina, en Sicilia. Las galeras surcaban el mar como una procesión guerrera. En cada nave ondeaba la cruz. Las cubiertas estaban cubiertas de pólvora, arcabuces, lanzas y, sobre todo, oración. Cada amanecer se celebraba misa, cada atardecer, rosarios. Se rezaba por una victoria, pero se preparaban para una muerte gloriosa. Don Juan de Austria llevaba consigo un crucifijo enviado por el Papa. Se dice que lo besó cada noche, pidiendo que Dios le permitiera morir si con ello se salvaba la cristiandad. Del otro lado del mar, el almirante otomano Alí Pachá preparaba su armada. Un total de 230 galeras, muchas más que las cristianas, con miles de genízaros, arqueros y marineros expertos. Los otomanos confiaban en su superioridad numérica, en la velocidad de sus galeras más ligeras y en la experiencia que habían acumulado tras décadas de dominar las aguas. Ambas flotas se buscaban, como leones en la sabana. Sabían que el encuentro era inevitable. Solo restaba saber quién rugiría por última vez. El alba del 7 de octubre de 1571 encontró a las dos armadas frente al Golfo de Lepanto, cerca de la actual Grecia. El mar estaba en calma. Las velas colgaban pesadas por la ausencia de viento. El cielo despejado. Parecía que el destino mismo había ordenado que todo estuviera en paz antes de la tormenta. Don Juan de Austria dio la orden. Formación en línea recta, en 3 grandes bloques. En el centro, él mismo, en la galera real. A la izquierda los venecianos bajo Agostino Barbarigo. A la derecha los genoveses de Gianandrea Doria. La retaguardia quedaba al cuidado de Álvaro de Bazán, el rayo de la guerra. Una galera destacada al frente llevaba el estandarte papal con la imagen de Cristo crucificado. Los otomanos formaron también en 3 bloques. Su centro lo dirigía Alí Pachá, flanqueado por los corsarios Mehmed Sirocco y Ulu Jalí. Estaban confiados.
Nunca una coalición cristiana se había aguantado un choque de tal magnitud. Y entonces sonó el primer cañonazo. El mar se sacudió con un estruendo inhumano. Cientos de barcos se abalanzaron unos sobre otros. El estrépito de los cañones, los gritos de guerra, el silbido de las flechas, el estruendo de los arcabuces y los choques de acero contra acero convirtieron el Golfo en un infierno flotante. Los abordajes eran sangrientos. Se luchaba cuerpo a cuerpo, galerín y galera. La línea de batalla se deshacía en caos. En la izquierda, los venecianos resistían ferozmente, aunque el propio Barbarigo fue alcanzado por una flecha en el ojo. En el flanco derecho, los genoveses sufrían las maniobras envolventes de Ulú Jalí, pero en el centro, don Juan de Austria se enfrentaba directamente con Alí Pachá. Tras una feroz lucha, la Real abordó la galera de Alí. Los soldados cristianos entraron con furia. El combate fue brutal. Finalmente, el comandante otomano fue herido de muerte. Su cabeza, cortada y alzada como trofeo en lo alto del mástil, marcó el punto de quiebre. Con la caída de su líder, la moral otomana se desmoronó. Las galeras comenzaron a retirarse o a ser hundidas. Las banderas de la media luna fueron sustituidas por cruces ondeantes en los barcos capturados. La batalla, tras casi 5 horas, había terminado. El balance era aplastante: 130 galeras otomanas hundidas o capturadas, 25.000 musulmanes muertos o heridos, más de 12.000 esclavos cristianos liberados. Las pérdidas cristianas también fueron dolorosas. 8.000 hombres, entre ellos comandantes valientes como Barbarigo. Uno de los heridos fue un joven soldado español, Miguel de Cervantes, que perdería el uso de su mano izquierda, ganándose el apodo de El Manco de Lepanto. Años más tarde, escribiría que ese día perdió el movimiento de la mano, pero ganó la gloria eterna. En Roma, cuando la noticia llegó, el Papa lloró. Ordenó tocar todas las campanas de la ciudad. Se celebraron procesiones, misas, cánticos. Se proclamó que el día de la victoria se conmemorara como el de Nuestra Señora del Rosario, atribuyendo el triunfo a la intervención divina por la oración del Rosario en toda la cristiandad. Sin embargo, la victoria, aunque colosal, no fue definitiva. El Imperio Otomano reconstruyó su flota en menos de un año. Los intereses políticos deshicieron pronto la Liga Santa. La unidad cristiana volvió a disolverse. La guerra entre ambas civilizaciones continuaría. Pero Lepanto marcó un antes y un después. Fue la última gran batalla de galeras, el canto del cisne de una era. Fue la demostración de que el Imperio Otomano no era invencible y que cuando Europa dejaba atrás sus divisiones podía resistir al enemigo común. La batalla de Lepanto fue más que una victoria militar. Fue una declaración de fe, de unidad y de resistencia. Fue el momento en que la cruz resistió a la media luna, no por superioridad numérica, sino por voluntad, estrategia y valor. Hoy, las aguas del Golfo de Lepanto están en calma. No quedan restos de las galeras ni de los cuerpos. Pero en lo profundo del mar y en la memoria de la historia resuena aún el eco de los cañones, los gritos, las oraciones y los estandartes al viento. Lepanto fue el día en que el Mediterráneo ardió y Europa respiró.